En un homenaje en el Museo de la Memoria, ¿cierto?, a dirigentes sindicales, ¿cierto?, el presidente de la República señala: gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes pese a las tropelías que cometieron. De inmediato, desde Renovación Nacional, hicieron saber su molestia. El presidente Francisco Chaguán le desplazó al presidente a pedir disculpas. Mario Bordes, como militante de RN, ¿qué te pareció la declaración del presidente? Desafortunada, lamentable. Él lo que está haciendo es incendiar septiembre y creo que lo está haciendo a propósito. El presidente, por lo visto, no tenía ninguna intención real con su llamado a conversar, a dialogar, porque ahora le pega al partido más grande, con el que sí se estaba dialogando, de manera consciente y además faltando a la verdad. ¿Por qué falta la verdad, Mario? Primero porque Sergio Onofre Jarpa en su historia política se le cuestiona, fue ministro de Pinochet, efectivamente. Del Interior. En la época de la UP fue opositor férreo a Allende. Jamás he escuchado que se le acuse de algo en el periodo UP. Uno podría empezar en el juego del presidente a decir: este socialista, este otro, andaban con armas, andaban con... lo decían ellos. El PS hacía el llamado todos los días a la revolución armada. ¿Vamos a seguir en esa dinámica? El presidente de la República actual, que estamos viendo en fotos, celebraba el aniversario del asalto al Cuartel Moncada en fotos. O sea, bailaba, ¿no es cierto?, el homenaje a una dictadura de 70 años. El presidente que estamos viendo en la foto se sacaba fotos con el asesino de un senador en democracia. Con el asesino de un senador en democracia, un frentista que está impune. Entonces, ese es el debate que queremos tener. Yo espero que no. O sea, y el presidente, por lo tanto, nos quiere llevar a eso, que empecemos, oye, cuidado con este, cuidado con lo otro. Cuando hacen la bajada de a qué se refieren con Jarpa, dicen, fue ministro y en las protestas, cuando fue ministro pasó tal y cual cosa. Mismo argumento que se usó para justificar el asesinato de Pérez Lloma, dicho sea de paso. Entonces, ese Jarpa que abre el diálogo, ese Jarpa que empieza a terminar con el exilio, ese Jarpa que después es felicitado, al que le agradece... Pérez Sujovic, ¿no? No Pérez Lloma. Pérez Sujovic, perdón. No hay problema. Sí. A ese Jarpa es al que le agradece el presidente Elwin todo lo que hizo para ayudar a que ese gobierno, el primer gobierno después del retorno a la democracia, le fuera bien. El presidente lo dice públicamente, está grabado, está en los El audios. presidente Elwin le agradece el avance en la reforma tributaria y la... No, y en la democracia lo acuerdo y dice lo importante que fue para su gobierno. Entonces, la verdad que... Mario, tú dices que el presidente Boric, a propósito, está intentando incendiar septiembre. Es que no me cabe en la cabeza otra cosa. Si un hombre inteligente lo conozco. No me cabe en la cabeza, porque este discurso está grabado, está revisado por su equipo, está revisado por su gente, pasó por todos los sedazos. El presidente no improvisa en una cuestión de esta y además está leyendo. Entonces, ¿para qué, presidente? ¿Para qué? ¿Qué busca con eso? ¿Qué busca? Que yo le empiece a recordar su foto con el frente, empecemos a incendiar todo, empecemos a prenderle fueguito a cada uno de los posibles hogueritas que hay circulando por aquí y por allá. O sea, no, yo creo que la verdad el presidente ayer o anteayer, no sé cuándo fue la frase exactamente, mostró una mala cara, una muy mala cara, y hoy día tiene un problema con el partido más grande de Chile, con la bancada más grande, con la que sí ha estado dialogando siempre, con la que ha estado sentada en la mesa del diálogo, y así nos paga el presidente, fíjate, el respeto que hemos tenido con él. Diputada Yomans, ¿cómo calificaría usted las declaraciones del presidente? ¿Ajustadas, ceñidas a la realidad, consignando un hecho, pero a la vez políticamente, lo que plantea Mario, le puede traer muchísimos problemas, puede abrir más flancos a un gobierno que la verdad está muy complicado contra las cuerdas? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero es que hablar a propósito de los 50 años, ¿cierto? De todo lo que involucra conclusiones a las que deberíamos avanzar como país, ¿cierto? Y que no solamente tienen que ver con la dictadura y el momento, ¿cierto?, de violación a derechos humanos. También hemos tenido discusiones sobre lo que originó, ¿cierto?, el golpe, si hay justificación o no para ello, y también, sobre todo, mirando a futuro, porque es de nuestra democracia de la que estamos hablando, sí, y de su protección. Y de que lleguemos a conclusiones que sean también coherentes con tener un sistema democrático y que seamos, por ejemplo, en este caso, desde el Congreso, desde un espacio institucional democráticamente electo, en donde tengamos miradas comunes al respecto. Que yo creo que, por cierto, no sé si estamos tan cerca de encontrarlas. Y a propósito de eso, las palabras del presidente. Creo que sin duda el país no ha tenido la justicia que se requiere.
y la justicia no solamente respecto a los militares procesados, ¿cierto? O los que faltan, ¿cierto?, para que cumplan sus condenas, o aquellos que simplemente murieron sin cumplir condena alguna, sino que también la responsabilidad de los civiles. Y en ese sentido está marcado lo que señala el presidente de la República. Y ahí no importa quemar el capital, el escaso capital político, podríamos decir, del presidente emitiendo estas declaraciones en este momento, previo a una conmemoración tan importante como los 50 años del golpe, puede tener consecuencias. Mario dice algo que yo encuentro que es bien fuerte. El presidente está incendiando septiembre. O sea, mira lo que nos dice Mario Desbordes. ¿Con el riesgo que eso conlleva? Es que son evaluaciones y son miradas que se tienen y no la tiene solamente el presidente de la República. En un país en donde falta justicia, donde hay impunidad, no es solamente la mirada de él, personal. Es una mirada por búsqueda de justicia y porque la memoria sea parte de una forma de construcción futura. Claro. Rodrigo Ratigar, ¿qué mirada tiene usted respecto a lo que dijo el presidente, las consecuencias que tuvo en RN, y no solamente en RN en particular, sino de cara a lo que viene para este próximo 11 de septiembre? Yo ayer terminé de leer el libro Carlos Francisco Cáceres, La transición a la democracia. Carlos Cáceres fue jefe de mi madre fue su secretaria personal en año y medio que estuvo ahí en el Ministerio del Interior. Y él habla del rol que tuvo Onofre Jarpa en el contexto de lo que señalaba Mario de la transición. Él tuvo un rol bastante importante también para que se aprobaran la reforma de la Constitución del año 89. Recordemos que la Constitución del año 80 era mucho peor, si es que uno tiene una negativa imagen, de lo que era posteriormente. En el año 89 se incorporaron algunas reformas que Pinochet no quería aprobar y que Carlos Cáceres y Onofre Jarpa ayudaron a que se aprobaran. Por lo tanto, hay una mirada, si uno pudiera decir, positiva respecto a la imagen de Sergio Onofre Jarpa, lo que consiguió a ese respecto, y me imagino que en el partido en el que él militó también debe ser una imagen positiva. Pero hay un elemento histórico que incorporar, que es el decreto de fecha 5 de abril del año 83, firmado por Sergio Onofre Jarpa, donde ordenaba arrestar, entre otras personas, a don Manuel Guerrero, degollado posteriormente. En virtud de ese decreto, Manuel Guerrero fue degollado y además se mataron a 29 personas. En consecuencia, me parece que es plenamente atendible y entendible que el presidente Boric diga lo que dijo, porque ambas posiciones son comprensibles. Y ahí está la zona gris y rica de la política. Poder decir, mire, ¿sabe qué? Lo que dice el presidente Boric tiene sentido. ¿Por qué? Porque este decreto que termina en muerte, pero al mismo tiempo una persona de Renovación dice, mire lo que significó el señor Onofre Jarpa para que tuviéramos una transición a la democracia tranquila. Ambas son verdad. Usted, señora que está en la casa, señor que está en la casa, debe ponderar cuál de los dos elementos prefiere. Perdón, voy a decir contra lo que plantea Mario, del timing, el sentido de oportunidad, el momento en el que el presidente lo dice además. Yo creo que hay la responsabilidad del presidente Boric en cuanto presidente, que los presidentes debieran mirar mucho más a futuro, lo que miran al pasado, tendería a estar de acuerdo con el señor Desbordes. Mauricio Asa. Yo creo que el que tiene que ponderar acá es el presidente de la República, ¿no? Porque en el fondo es verdad. Dictadura cívico-militar. Muchos civiles responsables en distintos grados respecto de las atrocidades que se cometieron en ese ámbito. Algunos responsables políticos, otros responsables penales. Entonces, una cantidad muy importante de personas. Pero en ese contexto, fíjense, en ese contexto, elegir la figura de Sergio Onofre Jarpa me parece que es torpe desde el punto de vista político, porque finalmente estamos frente a un gobierno que no tiene las mayorías en el Congreso para poder avanzar en la agenda de transformaciones que planteó en su programa. No los tiene. La única posibilidad que tiene hoy día es conversar con sectores de la derecha, ¿no?, para los efectos de poder conciliar posiciones y poder avanzar en la medida de lo posible. Y esos sectores, básicamente, son aquellos más moderados donde Renovación Nacional es una posibilidad cierta. Entonces, ir a, de alguna manera, atacar a quien fue fundador de Renovación Nacional, que es una figura indiscutida en la historia de ese partido político, yo creo que es de una torpeza increíble. Y no tiene que ver con que sea cierto o no lo que dice el presidente de la República, sino él tiene el liderazgo de un gobierno y tiene que actuar, obviamente, de una forma tal de poder hacer viable, ¿no?, el debate político. Entonces, a mí me parece de verdad que, de nuevo, ¿no?, es algo errático. Y no es errático porque se le haya ido, es verdad, él estaba leyendo y por lo tanto era algo que probablemente estaba planeado, pero yo no entiendo cuál fue la lógica de hacerlo en estos momentos, insisto, donde el gobierno está en el suelo. Uno dice está en el suelo y lo ataca, no, y él le está haciendo favor a la derecha. No, es una descripción.
Fíjense, un gobierno, insisto, que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras para poder avanzar en su agenda. Un gobierno que le están pauteando quiénes son los ministros. Y no se venga a decir acá que la cuestión de Jackson tiene que ver con un requisito para sentarse a la mesa y que se saca Jackson, entonces ya vamos a tener pacto fiscal o reforma a las pensiones. Porque acá hay un tema de fondo. La oposición no cree que las reformas que está planteando el gobierno sean buenas para el país ni para arreglar estos problemas. Ellos creen eso. Es una visión ideológica o como usted quiera darlo. ¿Y cómo se resuelve eso? Eso se resuelve en democracia en las urnas. Y resulta que en las urnas este gobierno no tiene la mayoría. Entonces, en ese contexto uno tiene que ser mucho más, poner mucha más fuerza para generar condiciones de diálogo. Y este tipo de declaraciones obviamente no ayudan en ese sentido, sean o no verdaderas o justificadas. Mario, usted cierra, se le queda con el tintero. Sí, dos cosas rápido. La frase de la impunidad de Gael, de la diputada Yomans, siempre cuando lo plantea quienes están en el gobierno, es coja. Yo no te voy a hablar de que haya estado Honecker acá, un dictador, no sé, quiero irme a lo concreto. Impune Juan Órdenes Narváez y Héctor Maturana Ursúa. Asesinan a uno de mis mejores amigos y compañeros. Estoy en el diario el 12 de abril del 89, de pie. Yo tenía 21 años. Juan Carlos Amar tenía 23 años. Asesinado textual, lo dice el asesino hace 3 años atrás de la tercera, solo porque era carabinero. Y tuvimos que llevar a la madre, a su hijo de 1 año, y lo voy a seguir repitiendo una y otra vez, porque mis muertos no son menos importantes que los otros muertos. Y ese asesino está y se fue impune a Bélgica, feliz de la vida. Yo creo que el desde aquí en esta discusión es no intentar echarle tierra al único documento serio, macizo, que intenta abordar esto de manera honesta, que es el informe Rettig. Yo no me voy a ir ni al libro de Mansuy, que me parece estupendo, léanlo por favor, ni a las memorias del presidente Elwin. ¿Qué nos dice el informe Rettig? Más allá del decreto que lo crea, primero un debate entre los integrantes, y acuerdan todos, incluyendo Pepe Salaquet, que lo que pasó antes del 11 tiene nombre y apellido, y lo explican, y lo analizan, y luego, que son violaciones a los derechos humanos. Son violaciones a los derechos humanos los asesinatos cometidos por los agentes del Estado y también los cometidos por el Frente Manuel Rodríguez, el MIR, el Lautaro, etc. Y explican por qué. ¿Por qué no siendo agentes del Estado también violan los derechos humanos y también son, por lo tanto, constitutivos de violación de los derechos humanos? Ojalá ese sea el desde para el análisis, porque efectivamente hay sufrimiento, pero ese sufrimiento es transversal. Entonces, si vamos a enfrentar el 11 con esta historia de que yo tengo superioridad respecto de ti, no lo digo respecto de Gael, por la quien tengo el máximo respeto, fuimos diputados juntos, me refiero en general y me refiero al discurso del presidente, entonces este 11 va a ser muy complicado.